Hola, este video tiene finalidad explicar el tema de vectores en el espacio. Para ello vamos a recordar algunos conceptos, por ejemplo, que vamos a utilizar en los dibujos, ¿ya? Al representar vectores. Tenemos que recordar aquí un triángulo rectángulo en los cuales vamos a tomar como referencia el ángulo alfa y nos queda que X corresponde al cateto adyacente y corresponde al cateto opuesto y C hipotenusa para empezar. Después vamos a recordar también las funciones trigonométricas. En este caso vamos a trabajar solamente con tres. Coseno del ángulo se define como cateto adyacente partido por hipotenusa. Utilizando las letras anteriores nos quedaría x partido por c y despejando x nos va a quedar c coseno del ángulo. Necesitamos hipotenusa y necesitamos el ángulo ahí para calcular. Después tenemos función seno de alfa, que en este caso es cateto opuesto partido por hipotenusa, utilizando las letras de arriba, y partido por c, despejando y, nos va a quedar que c por seno de alfa, y si quisiéramos calcular y dependiendo de los datos. Por ejemplo, ahí marcamos ahí. Y finalmente tenemos aquí tangente de alfa que relaciona cateto opuesto, se divide cateto adyacente ahí, reemplazando letras que están arriba y partido por x. Despejando y nos queda x por tangente del ángulo. Ahora, presentamos aquí teorema de Pitágoras, que nos dice que hipotenusa equivale a la raíz cuadrada, ¿ya? Y además hay que considerar los catetos al cuadrado. Para dar un ejemplo aquí, nos dicen que x es 3 centímetros y es 4 centímetros. Reemplazamos, llegamos 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, nos queda raíz de 25 y en este caso hipotenusa nos daría 5 centímetros. Recordar que esto es un repaso para enfrentar de mejor forma la parte vectorial. Ahora, imaginemos que nos piden calcular el ángulo. Entonces nosotros debemos familiarizarnos con el procedimiento para calcular el ángulo. Entonces aquí vamos a utilizar la función coseno de alfa. Dijimos que relacionaba el cateto adyacente partido por la hipotenusa y tenemos el resultado. Y después si queremos calcular el ángulo, arcoseno de 0,6 y nos daría ese valor. También es necesario presentar el uso de la calculadora. Entonces aquí tenemos calculadora, tenemos que fijarnos que aparezcan estas letras de G que nos indica que está en grados. Tenemos ahí radian y abajo inverso. Si queremos calcular el ángulo, entonces utilizamos aquí inverso y cambia aquí y cos de 0,6, ahí está, arcoseno de 0,6 o cos elevado a menos 1 y eso nos va a dar 53,1. Entonces regresamos y ahí tendríamos nuestro valor. Si tuviéramos que utilizar la función seno, entonces aquí utilizando los valores pasados de la página anterior, entonces ahí nos queda seno de alfa es igual a 0,8. Nuevamente despejamos arcoseno y nos daría 0,8 y el ángulo nos debería dar 53,1. Entonces nuevamente para reforzar el uso de la calculadora, como queremos calcular el ángulo,
inverso, seno menos 1 y en este caso era 0,8, si la memoria no falla, y ahí nuevamente 53,1 y llegamos a ese valor. Otro camino, si alguien dice, mire, no quiero utilizar las dos funciones anteriores, tenemos tangente, que es el opuesto partido por el adyacente, que nos daría esto que está aquí, 1,33. Despejar el ángulo, arco tangente, y nuevamente utilizar, en este caso utilizamos dos decimales, pero se podría utilizar muchos más. Veamos, nuevamente para reforzar, inverso tan elevado a menos 1 de 1,33 y ahí nos da 53 y habría una pequeña diferencia con los decimales. Es porque no utilizamos 1,33 y no agregamos más 3 a la lista y nos daría aproximadamente ese valor. Entonces no olvidar que para calcular el ángulo, tres caminos, ustedes toman la decisión dependiendo de los datos y cuál sea más fácil para ustedes. Pueden utilizar coseno de alfa, seno de alfa o tangente. Ahora, pasando ahí a otro tema, tenemos un vector en el plano porque tiene dos coordenadas, x e y, y además son negativas. Entonces nos piden dibujar, calcular el módulo y calcular el ángulo con respecto al eje X. Dibujamos aquí en este sector que ustedes tienen aquí, dibujamos, ¿ya? Y ahí tenemos menos 4, y acá tenemos la otra componente negativa, menos 4. Este es el punto de inicio y el vector llega hasta acá, equivale a la diagonal del paralelogramo que se forma ahí. Y ahí tendríamos el vector que en este caso asignamos el nombre h. Nos piden calcular el módulo por Pitágoras. Entonces aquí 4 al cuadrado más 4 al cuadrado nos daría 16, raíz de 16 más 16, raíz de 32. Calculamos su raíz y nos daría 5,66. La unidad vamos a dejarla pendiente ahí por un momento porque no sabemos si esto se trata de alguna fuerza, una rapidez. Alguien podría preguntar y decir, mire, llama la atención que usted colocó menos 4. En realidad el valor es menos 4 y ahí dentro de la raíz colocamos solamente 4. Es que si ustedes resuelven esto, menos 4 elevado al cuadrado es menos 4 por menos 4. Menos por menos más 4 por 4, 16. Esa es la razón. Ahora, si queremos calcular el ángulo, tomamos la decisión de utilizar la función tangente. 4 partido por 4 nos da 1. Entonces vamos nuevamente aquí y inverso, ahí tan menos 1 elevado a menos 1 igual 45. Y ahí logramos y se obtiene ¿qué cosa? El ángulo. En este caso, 45 con respecto a quién? Al eje X y en el tramo negativo. Nuevamente aquí, para reforzar y dar algunas ideas que ustedes tienen que tener presentes antes de utilizar ahí la calculadora, en la pantalla deben tener ustedes, debe aparecer una letra D o DEG, DEG. Y eso equivale a que van a calcular, la van a dejar en modo de cuando utilizar los ángulos con grados para obtener los valores utilizando las funciones trigonométricas que están aquí. Entonces es importante que en la pantalla ustedes tienen que tener ahí una letra D o DEG para que la calculadora quede configurada en grados. Ahí tenemos. Ahora, si ustedes quieren calcular el ángulo, porque aquí con esta parte de aquí, en esta primera parte, cuando utilizan cos, sin, tan, ustedes calculan los valores de las funciones trigonométricas.
si tienen el ángulo como dato. ¿Ya? Podrían saber qué valores tienen. Por ejemplo, si usted dice ya, si el ángulo, ejemplo, vale 60 grados, ¿cuánto vale la función coseno de 60? Entonces usted va aquí, se fija que esté ahí, DG, cos, y escribe 60, y la función es, el valor de la función coseno de 60 es 0,5. Entonces ahí es importante. Ahora, si usted desea calcular el ángulo, debe utilizar la tecla INB. Aquí está, esa que está ahí. O en otras calculadoras aparece una tecla y tiene escrito ahí SHIFT. Entonces, las dos cumplen la misma función y esa se utiliza para calcular el ángulo, ¿ya? El valor del ángulo. Entonces aquí nos dimos un pequeño ejemplo nuevamente para tener presente cómo calcular el ángulo y no olvidar el uso de la calculadora. ¿Ven? Aquí lo hicimos con la función coseno, aquí tenemos con la función seno y finalmente la función tangente. Aquí tomamos otro ejemplo, otra forma de utilizar ahí información. Ahora nos dan la hipotenusa y nos dan el ángulo. Y nos piden calcular el valor de x e y. ¿Ven? Nos piden calcular estos valores. Usamos la definición coseno de 60, x partido por 10. Al despejar nos queda esto que está aquí. Si ustedes se fijan, podemos ingresar 10 por función coseno de 60 y eso nos da 5, que es el valor que tenemos aquí. Si queremos calcular el valor de y dependiendo de la ubicación del ángulo, este es el ángulo alfa, que vale 60, utilizamos la función seno de alfa, despejamos y podemos calcular el valor de y. Entonces eso nos va a quedar y por seno de 60. Entonces nos queda y por seno de 60, 10 por de 60 y eso nos da 8,66, lo podemos aproximar y aquí se aproxima. Y ahí tendríamos otra forma ahí de presentar un ejercicio y que nos permite reforzar el uso de calculadora. Otro concepto que es importante acá tenerlo presente es el vector unitario. Vector unitario matemáticamente se define así. Es un vector que es un vector, ¿ya? Es el vector y lo divido por su módulo, matemáticamente. Ahora, nosotros podemos decir que es el vector unitario del vector A, que estaría aquí. Es un vector que tiene módulo 1, aquí está, módulo 1, la misma dirección y sentido del vector A. ¿Ven? Es un vector, ven, aquí yo tengo el vector A completo, que equivale a la suma de 6i más 3j. Utilicé el método del triángulo aquí. Y el vector iría desde el punto inicial al punto final. Y ese es el vector A. El vector unitario quedaría encima del vector A porque tiene la misma dirección y sentido, pero el módulo igual a 1. Si nos piden calcular matemáticamente, entonces aquí
realizamos los siguientes pasos. Primer paso, calcular el módulo de A. Nuevamente utilizamos Pitágoras y llegamos a este valor 6,7, elevando las componentes al cuadrado y después calculando, sumando y calculando la raíz cuadrada. Utilizamos la definición matemática, la fórmula ahí, reemplazamos, realizamos las operaciones correspondientes aquí, ahí, operaciones correspondientes, y nos da 0,89i más 0,44j. Para demostrar que es un vector unitario, calculamos su módulo por teorema de Pitágoras. Nos da aproximadamente los valores 0,99, no nos da justo 1, es por un asunto de decimales y ahí demostramos la primera parte. Segundo, si quiero calcular la dirección, y dijimos tiene la misma dirección que el vector A, utilizamos la función trigonométrica tangente, dividimos el cateto opuesto, el opuesto lo divido por cateto adyacente, y eso nos da 0,49, que aproximadamente es 0,5. Y nos dio este ángulo, 0,49, lo vamos a calcular. Nuevamente aquí era 0,5. Entonces, inverso tangente menos 1 de 0,49 igual 26,1. Y ahí tendríamos la dirección de quién. Calculamos la dirección utilizando el vector unitario. Ahora, calculemos la dirección del vector A. Y aquí 3 lo divido por 6 y eso da 0,5, muy parecido a este valor, muy cercano. Deberíamos andar del orden de los 26. Entonces ahí de 0,5 y eso nos dio 26,5. Y ahí estaríamos cercanos. Recuerden que eso es por un problema de decimal, pero los valores tener como referencia estos dos primeros. Entonces nos queda claro el vector unitario. Es un vector que tiene módulo 1, dirección y sentido del vector A, y matemáticamente se calcula como el vector y lo divido por su módulo. Vector unitario. Siguiente. En física hay dos productos. Este es el producto punto, que cuando uno lo calcula se obtiene un número, un escalar. ¿Ya? Alguien me podría decir, bueno, ¿y qué significa? ¿Cómo se interpreta? El producto punto se interpreta como la siguiente forma. Es la proyección del primer vector. ¿Ven? Es la proyección del primer vector sobre el segundo vector, que en este caso es el vector b, amplificada o multiplicada ahí por su magnitud. ¿Ven? Es la proyección del primer vector sobre el segundo vector, ¿ven? B, amplificada o multiplicada por su módulo. Ahora, hay que tener claro ahí, ¿qué se entiende por proyección? Si yo dibujo el vector A, aquí está el vector A, y tengo acá el ángulo que forma los dos vectores, ¿ven? Ahí el ángulo ahí que están formando estos dos vectores, en este caso, alfa. Este tramo de aquí, ese que está ahí, es la proyección. ¿Y cómo se calcula? A coseno de alfa, ¿ven? A coseno de alfa. Y si yo me fijo en la definición del vector, del producto punto, aquí está la proyección, ¿ven? La voy a marcar de otro color. Aquí está, ¿ven? Ahí está. Aquí está. Es la proyección del primer vector, vean, es la proyección del primer vector, y ahí estaríamos hablando de la proyección sobre el segundo vector amplificada
por el módulo o la magnitud del segundo, ¿ven? Amplificada quiere decir multiplicada, ¿ven? Y ahí tendríamos con palabras explicando ahí esta expresión matemática de qué significa el producto punto. Ahora, no olvidar que nos va a dar siempre un número. Entonces, si yo tengo dos vectores, que son los vectores, voy a trabajar con los vectores unitarios del sistema coordenado. Por ejemplo, yo tengo aquí, este es el I, el que estaría para acá es el vector unitario J, que está sobre el eje y el que está hacia arriba, este es el vector K, que equivale al vector unitario del eje Z. Estos vectores forman 90 grados entre ellos. Si yo hago el producto punto I, entonces yo tengo lo siguiente. Magnitud del primero, como es unitario, 1. El segundo también es unitario, 1. Como los vectores son paralelos, forman un ángulo de 0 grados. Y coseno de 0 nos da 1. Entonces multiplicando los 3 nos daría 1. Si alguien no lo recuerda, entonces puede colocar aquí, ¿ven? El valor coseno de 0 grados. Y eso les va a dar 1. Ahora, si yo hago el producto punto entre dos vectores perpendiculares, aquí están, ¿ven? En este sector, perpendiculares. Entonces ahí nos va a quedar módulo 1, porque es vector unitario, unitario, pero ¿qué ángulo forman los dos? 90 grados. Y coseno de 90 es 0, y 0 por 1 nos va a dar 0. Aquí para demostrar nuevamente usted puede colocar aquí cos de 90 y eso les va a dar 0. Muy bien. Y si yo quiero calcular j.j, nuevamente son dos vectores paralelos, ¿ven? Es conveniente hacer un dibujo para tenerlo claro y que son paralelos. Son paralelos, ahí están, el ángulo en este caso es 0 y coseno de 0, como ya lo vimos, nos da 1. Si yo nuevamente ahora digo, mire, voy a hacer el producto punto entre k, punto k, nuevamente tengo este caso, paralelos, y nos daría 1. Si yo quiero hacer k.j, nuevamente 1 por 1, coseno de 90, porque son perpendiculares, nos daría 0. Conclusión, producto punto, los que son iguales, nos da 1. Y los que son diferentes, ahí nos da 0. Tener presente eso que está ahí porque se va a utilizar después. Ahora, nos piden aquí un ejercicio, nos dan dos vectores. Aquí tenemos el vector C y aquí tengo el vector H. ¿Ven? Y nos dicen, mire, calcular la proyección del vector C en la dirección de H. Como recién dijimos, definimos proyección y la proyección es el módulo por coseno de alfa, ven aquí, que es esto que está aquí. ¿Quién se proyecta? C sobre H, ahí. Despejo eso, que quiere decir que esto que está aquí lo paso dividiendo y nos queda esta expresión que está ahí. Debo trabajar con ella. Tengo que realizar dos pasos. Primero, C.H. Hago C.H ahí y aquí voy a marcar. Multiplico este con S con S y S con S. Si ustedes se fijan, voy a generar 9 términos que están aquí. Ahí están los 9 términos. Pero de ellos se anulan 6 y permanecen 3. Ahora, ¿cuáles son los que permanecen? Los que son iguales, ¿ven? Como vimos en la página anterior, I.I, eso nos da 1. Y 6 por 1, 6. ¿Ven? Ahí aparece el 6. 6. I.J, como lo vimos en la página anterior, eso nos da 0, así que se elimina. I.K se elimina. Todos los que son diferentes se eliminan, dan 0. Si alguien no recuerda eso, ahí está lo que demostramos ahí. ¿Ven? Diferentes nos da 0. Iguales nos da 1. Y buscamos I.J, J.J,
nos da 36. ¿Y a dónde está? Aquí está, al final. K.K, 60. Sumamos, restamos y nos da 30. Calculamos ¿qué cosa? El módulo del vector h y nos dio 13,6. Entonces ahora realizamos la operación. ¿Ven? Aquí está a coseno de alfa. ¿Equivale a qué cosa? A c.h, que eso nos dio 30, que estaría aquí. Y lo divido por el módulo. Entonces la proyección, ¿cuánto vale? 2,2. Aquí nuevamente reforzar esta idea. I.I son paralelos, coseno de 0, 1. I.J, ángulo de 90, coseno de 90, 0. Y ahí utilizamos la condición para llegar a un resultado. Ahora, nuevamente aquí, reforzar estos conceptos aquí. Si usted calcula el producto punto entre dos vectores, llegamos a un número que recibe el nombre de escalar. Ahora, nos piden calcular el ángulo, ¿ven? El ángulo que forman esos dos vectores. ¿Qué debo hacer? Voy a la definición, ¿ven? Aquí está la definición ahí del producto punto en términos matemáticos. Como quiero calcular este ángulo que está aquí, despejar, palabra clave, y todo esto que está aquí pasa dividiendo. Entonces ahora tengo que trabajar con esto que está aquí. Primero realizamos el producto punto y ya sabemos que tenemos que trabajar solamente con los iguales. Entonces ahí S con S nos daría 2. Después, ¿dónde está el otro igualito? Ahí está el otro. 12, porque J.J, eso J.J nos daría 1. Y el otro, ahí está marcado, 54. Entonces al sumar nos daría 68. Aquí está. Y ahora tenemos que calcular el módulo de estos dos vectores. Aquí tenemos, el primero nos da 7, el segundo 9,9. Reemplazamos en la fórmula, colocamos aquí coseno de alfa es igual 68, paréntesis, lo que está aquí. Y nos da 0,98. Y nuevamente ahí tenemos que saber calcular ángulo, arco, coseno de 0,98 y nos debería dar ese valor. Entonces ahí recordar 0,98. Vamos a usar la calculadora, utilizar. Entonces ahí inverso cos 0,98 y ahí nos daría el valor. Por eso era importante reforzar la parte, cómo calcular el ángulo, qué funciones trigonométricas tengo que utilizar. Recuerden que dijimos, mire, tenemos tangente, tenemos seno de alfa, coseno de alfa. En este caso el producto punto nos obliga a utilizar la función trigonométrica coseno de alfa. Siguiente, hay otro producto en física que tiene el nombre producto cruz. Este producto, como dice aquí, se obtiene un vector perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados ya con el plano que forman estos dos vectores. ¿Ven? Aquí estos dos vectores van a formar un plano ahí. Ahí está el ángulo. Digo yo A cruz B, A cruz B. Entonces voy de A B con la mano y el pulgar queda hacia arriba. Y este es el vector que nosotros vamos a buscar. El vector perpendicular. ¿A qué cosa? Al plano que forman estos dos vectores. Ahora, si ustedes consideran este tramo de aquí, esto equivale al área de un paralelogramo. Y aquí nuevamente, como lo vimos, tenemos el vector unitario, que tenemos que trabajar con él. Vean, aquí aparece la función trigonométrica seno de alfa. En el anterior, coseno de alfa. Esta es seno de alfa y aparte de eso hay que tener presente el vector unitario. Entonces aquí, al realizar I cruz I, vean, los vectores son paralelos, forman un ángulo de 0, entonces nos queda módulo 1, 0 del ángulo 0, por el vector unitario. Pero nosotros tenemos que evaluar ahora la función seno de alfa, en este caso de 0,
Y nos queda 0, entonces se anula y nos da 0 vector. Ojo con eso, 0 vector, recuerden. Resultado tiene que ser un vector. En este caso, 0 vector. Cuando son diferentes, cambia la cosa porque 1 por 1 y recordamos que estos vectores forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Y seno de 90, ustedes recordarán aquí, seno de 90, 1. Entonces ahí nos da 1. Cuando son diferentes. Y debo trabajar con esto. Ahora, el vector unitario entre I cruz y cruz J. Entonces estoy aquí parado en este sector. Recuerden que ahí estoy parado en la esquina. I cruz J. Entonces giro la mano hacia arriba. Giro la mano de esta forma. I cruz J y el pulgar, como indica este dibujo, ahí lo traté de hacer de la mejor forma posible. El pulgar queda apuntando hacia arriba. Entonces nos daría K. Vector unitario K. Ahora, si yo hago I cruz K, nuevamente forman un ángulo de 90, eso nos daría 1, pero I cruz K. Entonces ahora parto desde esta parte de aquí, hago I cruz K y la mano la giro hacia arriba y parto de I y llego hasta acá y el pulgar queda hacia adentro, ven, como para este lado, y ahí para ese lado estaría el menos J. Hay que practicar esta parte para saber cuándo es positivo y cuándo es negativo. Después, J cruz J, dijimos, paralelo, ángulo 0 y seno de 0 es 0, se anula, ¿ven? 0 vector. Y ahí nuevamente tenemos diferentes J cruz K. ¿Ven? Tengo que colocar la mano en el eje X, ir hacia arriba, en este caso, de la pieza, ahí a la parte de la altura, que aparece K, y el pulgar queda apuntando hacia el eje X y el vector unitario es Y. Después J cruz I, J cruz I, voy de este sector de J cruz I y el pulgar queda hacia abajo. Y eso nos daría menos K. Cuando son iguales, dijimos que era 0. Aquí está, ¿ven? Esto nos va a dar 0, 0 vector. K cruz I y el pulgar sale en el sentido del eje X y ahí tenemos J. Y finalmente K cruz I nos daría el vector menos I. Entonces aquí otra manera, si no quieren utilizar la mano derecha, la regla de la mano derecha, escriben IJK en ese orden, IJK. Si ustedes hacen I cruz J, llegaron a dónde? Acá, ¿ven? Positivo. Y van en contra de la manecilla del reloj. Si hacen J cruz K, ¿a dónde van? Hacia ahí, ¿ven? Y si hacen K cruz I, eso da J. Entonces ahí cuando van en contra de la manecilla del reloj, positivo. Y si lo hacen al revés, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes hacen J, parto de aquí, J cruz I, va a dar menos K. ¿Ven? J cruz I menos K, porque van en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, en contra, positivo, a favor, negativo. Si hacen aquí ustedes I cruz K, parten desde I cruz K, les va a dar menos J, I cruz K. A ver. I cruz K. Menos J, ¿ven? Ahí está.
Es importante ahí tener eso como ayuda. Siguiente, nos piden aquí un ejercicio para utilizar el concepto de producto cruz. Calcular un vector. ¿Ven? Ya, primero, vector. Segundo, perpendicular. ¿A qué cosa? Al plano. ¿Formado por quién? Por dos vectores. ¿Cuáles son? E y F. Ahí están. Entonces debo utilizar el producto cruz. Como ya sabemos los que son iguales se eliminan, entonces de los 9 conceptos que tenemos, solamente vamos a escribir 6, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los iguales se anulan 0, así que no vamos a destinar tanto tiempo en hacer eso. Entonces primero tomo este y lo realizo con este. 4 por 5, 20. Y cruz J. Entonces voy I cruz J. Entonces voy desde I y llego hasta J. Voy, ¿qué cosa? En contra de las manecillas del reloj y eso va a dar K. ¿Ven? 20K. Después, nuevamente aquí, este con ese que está acá. Multiplico 4 por 3, 12. Y cruz K. Y cruz K. Entonces parto desde I, aquí está I, y voy hasta dónde? Hasta acá. Ahí. Y si ustedes siguen la flecha, aquí, sigan la flecha ahí, hago esta, voy en sentido de las manecillas del reloj y eso va a dar negativo, menos J. Y como esto me da menos J, con el más por menos, menos, ¿ven? Y ahí apareció un menos. Ojo con eso. Después, tengo que analizar J con ese que está ahí. Y eso nos va a dar 2 J cruz I. J cruz I. J cruz I. Entonces parto desde J y llego hasta ahí. ¿Ven? Voy para este lado. Manecillas del reloj negativo. Menos K. Ahí está. Y con el menos que está adelante, menos por menos, más. Ahora, J con... Este J va con ese que está ahí. Y eso nos va a dar 3. 3JK. 3J cruz K. J cruz K. Hay que ver, parto con la J, cruz K. Voy ahí. Voy para este lado. Y como voy para ese lado es positivo en contra. Y eso nos va a dar I. Ahí está, ¿ven? Y los otros se obtienen de la misma forma, ¿ven? Menos 12 y menos 12J y menos 30 I. Ahora se suman los términos semejantes. Aquí tenemos los términos semejantes. Uno positivo y otro negativo nos va a dar 27 menos 27, menos 12, menos 24. Y el otro nos va a dar 3 y este aquí, acá está. 2K y 20 nos va a dar más 22. Y ahí tendríamos el vector que nos piden. Es un vector perpendicular al plano formado por los dos vectores. Ahora, hay otro método. Si ustedes no quieren realizarlo de esta forma, utilizando esto que está aquí o la regla de la mano derecha, deben utilizar por una matriz de 3×3, 3 filas y 3 columnas. Y en la primera anotan I, J, K, los vectores unitarios. Después anotan el primer vector, los números con los signos. En este caso 4, 4, 1 y 6. Ahí está. Después van al segundo, tienen menos 2, que está aquí, 5, que está aquí, y 3, que está acá. Entonces ahora, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve de la siguiente manera. Ya, a ver cómo lo podemos explicar aquí. Ya, primero escribo I por paréntesis
Si ustedes se fijan, quedé para este sector y quedé para este sector. Entonces voy a trabajar con estos números, ¿ven? Quedan estos solitos ahí. Y multiplico cruzado. 1 por 3, 3, menos, ahí está, este siempre es menos, 6 por 5, 30. Y cierra paréntesis. Ahora me paso al del medio. Ojo con el del medio ahí, este. Como paso del medio, tengo esto para allá y esto para abajo. Entonces voy a trabajar con este, que quedaron en los extremos, quedaron solitos, ¿ven? No trabajo con los del medio porque si trazo una línea pasaría a llevar ahí, ¿ven? Entonces, este aquí, este siempre es negativo, ahí, negativo J, menos J, paréntesis, y multiplican S con S, 4 por 3, 12, ahí está, menos, que igual que ese, menos, y 6 por menos 2 por 6, menos 12. Ahora, menos con menos da más y le daría más 24, pero con el menos de afuera, menos 24, ¿ven? Tenerlo presente ahí. Y finalmente ahora se van a pasar al último. Entonces el último abarca esta línea con amarillo y esta de acá. Entonces quedaron estos solitos ahora, ¿ven? Quedaron estos que están aquí. Y multiplico cruzado, ¿ven? 4 por 5, 20, menos, y nuevamente tener cuidado, menos 2 con una, menos 2, menos por menos, más, y nos queda más 22. Y llegan al mismo resultado, ¿ven? Tener presente ahí ustedes deben tomar la decisión cuál utilizar para llegar a su vector perpendicular. Ahora, vamos a decir, mire, considere que el vector E cruz F es el vector I. Y vamos a calcular el vector unitario de ese vector perpendicular. Entonces el vector unitario, como dijimos en clases pasadas, es el vector partido por su módulo. Calculamos el módulo, ahí está, y después lo dividimos ya por el vector y llegamos a este resultado. Y este es el vector unitario perpendicular al plano formado por estos dos vectores, que es el vector E y el vector F. Este es el vector unitario perpendicular al plano formado por esos dos vectores. El vector I es el vector perpendicular al plano formado por estos dos. Ahora me despido y nos vemos en un próximo video.